Anote esta dirección, vas a ver dónde es mi casa. Y si por Tala usted pasa, vivo atrás de la estación. Tengo un rancho pobretón, pero si no es delicado, no falta el vino al asado, ni yerba pa'l cimarrón. Vivo cruzando la vía, calle sin numeración. Concordia, Entre Ríos, Argentina, muchas gracias. Federico Ajuez. Bienvenido, ¿cómo anda José Luis Sac? Bienvenidos amigos. Bueno, muy bien, muchas gracias. José Luis Sac y los alegres musiqueros. Claro, ¿cómo sería en alemán? No, este lo dejo a vos porque... Unsere lustige Musikanten. Ahí está, ¿ves? Lo que yo iba a decir. ¿Sí? ¿Bien? A ver, Unsere lustige Musikanten. Musikanten. Ahí está, salió. Algo sale. Bueno, no, Sí. agradecidos estamos nosotros de esta invitación a este boliche tan tradicional que tiene Claro. la ciudad de Concordia. Es un poco el centro, digamos, cultural de muchos artistas para venir a descontar el vicio, para cantar, para charlar, Claro. para disfrutar, para picar algo y Sí. para ponernos a tono, digo, ¿no? Es como decís, muchos artistas y muchos músicos y mucha gente que viene descendiente de otras razas, ¿no? Y mucha gente descendiente de alemanes que siempre están acá. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo se hace la fusión musical entre la música alemana y la nuestra. Pero cómo no tener un grupo de ustedes, ¿no es cierto? Porque por ahí la gente nos pide también, mucha Claro. gente que nos ve. Sí, nosotros intentamos
digamos, transmitir un poco nuestra raíz, pero le agregamos también algún estilo litoraleño, le hacemos algún estilo medio, Claro. una polka media cuartetera, digamos. Tratamos de ir adaptándolos a las exigencias del público, ¿no? Sin perder nuestra esencia, ¿no? Es decir, a veces también yo creo que a vos te ha pasado como artista o como integrante de un grupo, estás en el escenario y ahí te das cuenta de lo que quiere la gente, ¿no? Es decir, Claro. hay un público que necesita algo más tradicional, hay un público que por ahí necesita algo más bailable, ¿no? Nos ha pasado con eso cuando íbamos, por ejemplo, a la aldea San Antonio. Claro. La aldea San Antonio está en el sur de la provincia, donde mucha gente, como en mi aldea hasta el día de hoy, habla el dialecto alemán. O sea, nosotros hablamos un dialecto que no tiene escritura, lo vamos transmitiendo de generación en generación, ¿no? Por eso es tan difícil mantenerlo. Entonces, allí, igual que en mi aldea en San Antonio, se habla a diario este dialecto. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, cuando tocamos un tema movido, después nos ponemos a cantarlo en alemán. Claro. O sea, hacemos músicas folclóricas tradicionales alemanas del Volga y las cantamos en alemán, ¿no? Claro, Con pero todo el siempre público. manteniendo esa raíz de, Sí, de la sí, gente que totalmente, vino sí. allá del Volga, ¿no es cierto? Sí. Y ellos Primero- trajeron su música, que tenían su música para todo, para trabajar, para despedir a sus muertos, en sus casamientos, en sus cumpleaños. Siempre estaba presente la música. Había por lo menos un instrumento en cada familia. Ajá. Eso era, ¿no? O sea, o algún instrumento de viento, o cuando llegaron acá la verdulera y después la guitarra, pero siempre un instrumento había en la casa, sobre todo, ¿no? Las armónicas, ¿no? Y si no, la cuchara. Y la cuchara. La ¿eh? cuchara. ¿Tenés dos cucharas? Te tocamos con dos cucharas. Sí, cómo no. ¿Sí? Ahora Ahí vamos a está. traer- Ahora vamos a traer vamos a dos traer cucharas una que te van a tocar allá. Mirá vos. Claro, entonces, después de cenar, era la tradición era sentarse a cantar. Va a cantar. Claro, a ver, en una comunidad chiquita, nosotros, mi aldea, somos 250 habitantes. Imagínate vos sin energía eléctrica. 7 de la tarde en invierno se terminaba de cenar. Entonces, Claro. después de la cena, a la luz del farol, por ejemplo, yo hice toda mi primaria a la luz del farol haciendo las tareas de la escuela, ¿no? Mi tía leía la Biblia, mi mamá bordaba y así pasaba. Y la gente grande, los abuelos, se sentaban detrás de la mesa, típica mesa, ¿no? Larga, con el banco atrás, y ahí se sentaban a cantar en alemán. Y traían algún porrón o alguna... Ellos tomaban mucho la caña casera, no había como para comprar la cerveza. La cerveza se tomaba Año Nuevo En las fiestas. o en alguna fiesta, o en la Kerb, que es la fiesta patronal. Si no, era caña casera y si no, lo que había, ¿no es cierto? Y ahí se ponían a cantar. Y en las aldeas tenían la tradición de una vez a la semana Spielgay, quiere decir ir de visita. Iban y se visitaban una casa, yo me iba a la casa de Julio, después Claro. el otro de Julio iba a la casa de Don Juan y así, y ahí se juntaban a cantar y iban con el sol de noche, ¿no? Por las calles. Y Bueno, esa es la o tradición. sea que ¿no? es cierto que los alemanes del Volga cuando vienen, ¿no es cierto? Traen sus instrumentos. Ahí traen el acordeón, la verdulera. Sí, también, sí. Acordeón Convengamos que le dicen verdulera porque lo tocaban los que llevaban la verdura al mercado, ¿no? Es decir, era una manera, así como acá nos acostumbramos cuando escuchábamos a alguien que tocaba una flauta a salir porque era el que afilaba el cuchillo, ¿no? O tijera, ¿se acuerdan? Claro, Bueno, pero lo traen los alemanes. Sí, también, Eso sí, traen sí, los instrumentos. sí. Eso es para, La que mayoría después traía. Acá se adapta para el chamamé. Sí, después se adapta, por supuesto, ¿no? Es así, señor. Es así. Él es tal cual. Brickman de apellido. Brickman. ¿eh? Profesor de música, así que él es experto en... Claro, yo te voy a contar una anécdota que tenía cuando yo estaba en Federal, que salíamos por ahí a tocar al chamamé y éramos de más salidor y volvíamos poco, ¿viste? Ajá. Nos costaba volver. Y bueno, y la señora de... Volver bien, digamos, Claro. normal, claro. La señora de mi compañero era alemana, ¿viste? Ajá. Alemana. Heimann era el apellido. Heimann. Nos van a mirar, ellos son de Federal. Ah, pero- Y ella nos decía, cuando veía que salíamos con los acordeones, todo eso, ya se van con la música, ¿viste? Y se enojaba. Sí. Y claro, mi compañero le decía, vos callate porque la culpa la tienen ustedes, los alemanes. Porque ustedes trajeron Claro. todos estos instrumentos acá. Exacto, sí, Y sí. claro, y tenés razón, ¿viste? Pero aparte el alemán de por sí le encanta la cantar. Sí, Eso, es muy festivo. muy festivo. En todo momento, como decías vos, primero la oración, ¿no? Claro. Primero había que rezar. Y después sí, mientras araban, por ejemplo, mi papá, a los 7 años, 4 de la mañana lo sentaban arriba del caballo, le ataban por debajo a los 2 piecitos para que Mirá no vos. se le ponía una frazada,
y a arar, digamos, a manejar el caballo. Entonces, por las dudas, si se dormía, no se caía entre la reja, ¿no? Y así se hizo la patria. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Copiando la tradición de los criollos, ¿no? Se golpeaban la boca, decían, ¿no? Un zapucay. ¿Por qué? Porque era la competencia. A ver, ¿quién madrugaba antes? Entonces, vos te imaginas en una comunidad chiquita, en un zapucay, un 4 de la mañana, entonces el otro quería hacer más, entonces ya el otro día empezaba antes, ¿no? Entonces ya así se escuchaba en las madrugadas. Yo recuerdo, ¿no? Esas madrugadas así de llovizna o de cerrazón, de mucha neblina, cuando estaba quietito así, los zapucay, entonces ya sabía que... Y ahí escuchabas el andar del carro, ¿no? Rumbo al Sacrifice. El Sacrifice es la casita del campo, porque cada familia tenía una casa en la chacra y una casita en el campo. En la aldea. En la aldea quedaban los abuelos y los nietos para ir a la escuela. Claro. Y en el campo estaban los hijos trabajando, ¿no? Entonces, y las chacras estaban cerquita, digamos, 1 kilómetro, ya saliendo de la aldea ya estaban las chacras, eran muy chiquitas. ¿Y hasta qué edad estuviste en la aldea? Y yo hice toda la primaria y después yo me fui a estudiar a Paraná, al seminario, hice la secundaria y después ya me vine a la Facultad de Concordia y acá estamos. ¿Ya te quedaste acá? Ya me quedé. En el año 79 llegué a Concordia.
contanos eso lindo que hiciste hace poco, esa travesía en carro. Ah, hace muchos años que queríamos tener un museo en nuestra aldea, ¿no? De hecho, el sueño de mi papá era tener un museo. Y no se concretaba. Él, de hecho, me inculcó esta pasión por las tradiciones y de coleccionar cosas, ¿no? Yo en cuarto grado, ¿qué hacía? ¿No? Como en muchos campos, ¿no? O en las quintas con los arados-mancera, cuando araban en las quintas para la huerta con la arado-mancera, yo iba atrás con la bolsa arpillera y iba juntando todo lo que me llamaba la atención. Mirá, claro. O sea, ¿qué junté? Siempre algo aparecía. No sé. Yo lo único que hacía, todo lo que me llamaba la atención iba juntando en la bolsa. Así que en el galpón tenía bolsas y bolsas y bolsas. Claro, con el correr de los años empecé a darme cuenta de lo que había rescatado, ¿no? Todas cosas de aquella época. Y ahí empezó mi pasión, ¿no? Yo en cuarto grado armé mi primer museo en una habitación, una pieza de mi casa vieja. Y bueno, siempre estaba la posibilidad de hacer un museo. Entonces, lamentablemente, bueno, papá se nos fue. Entonces, esa noche, cuando estábamos con él ahí para despedirlo, un grupo, era una noche de un 26 de junio, lloviznaba mucho, mucho frío. Y se hacen largas esas noches y uno, aunque sea como hijo, no quiere que terminen, ¿no? Pero un poco dentro del dolor, pero también la resignación, porque él había sufrido mucho, nos juntamos con mis compañeros al lado de él. Y me dice, ¿por qué no empezamos a construir el museo? Mira. Y bueno, y esa noche más o menos, ¿quién se anima? Y bueno, armamos la comisión y a la semana nos contactamos con un abogado, hicimos los estatutos, sacamos personería jurídica y ahí empezamos. Después entró una meseta, es decir, porque hasta que empezamos a conseguir los fondos y todas las cosas. Sí, bueno. y son todas cosas que, digamos, del pasado de los habitantes ahí de la Sí, la sí, aldea. son todas. La mayor parte de mi colección, digamos, que Claro. estoy contando, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, bueno, perfecto. Año 1900, nuestra aldea, había muchas familias muy humildes, no tenían ya más tierra, familias numerosas, que tener 12 hijos era lo normal. Digamos, el que no tenía 10 o 12 ya no era, digamos, se lo miraba medio raro. Pero los alemanes de Volga que están en esta zona de Entre Ríos vienen bajando de allá de Brasil, ¿no? Claro, hay dos corrientes. Hay dos corrientes. Bueno, ahora te cuento. Ajá. Entonces, bueno, había muchos abuelitos que se quedaron sin tierra. Entonces, escucharon, mira vos, año 1900, escucharon que allá, ellos decían, allá donde sale el sol, hay un cura que está por fundar una aldea. Así que vamos a ir para allá. O sea, ¿a dónde iban? Sabían que tenían que ir para el lado del este. Y bueno, y así fueron llegando hasta que llegaron a lo que hoy es la aldea Santa Anita, en el departamento de Uruguay. Santa Anita está al sur, digamos, de Villaguay. Y ahí el padre Enrique Becker fundó la aldea Santa Anita, con una forma distinta, porque ellos les fue dando las tierras. Bueno, entonces, 118 años después, un grupo, algunos descendientes de aquellos abuelos y nosotros, hicimos el viaje en carro de regreso, es decir, desde Santa Anita hacia nuestra aldea. Durante una semana, unos 250 kilómetros, lo fuimos planificando de tal manera que lo hacíamos muy tranquilo, todos los días parábamos, acampábamos, bañábamos los caballos en el arroyo, se dormía debajo de los carros como se hacía antes. Como era antes, claro. Claro, con la ropa típica, todo como era antes, todo igualito. Inclusive en la barranca del arroyo hicimos un horno, ahí amasábamos el pan, hicimos torta. Y bueno, entonces llegamos a la aldea y ahí llegamos para inaugurar el museo, ¿no? Una emoción muy grande, porque fíjate, nosotros en nuestra aldea somos 250 habitantes, ¿no? Y de pronto llegar a la aldea y encontrar que entre 3.000 y 3.500 personas era una cosa que no Estaban podíamos. esperando. Claro. Qué bueno. Al mediodía eran casi 2.000 personas y en la hora de la tarde pasaron más de 3.500 personas por el museo. O sea, era una cosa que no podíamos entenderlo, ¿no? Es decir, y bueno, y así nace este museo que lleva el nombre de mi papá, ¿no? Museo a los ¿Cómo alemanes se de llama Volga, tu papá? Pedro A. Sack. Le Pedro pusimos A porque antiguamente, por eso hay tantos errores en los apellidos, ¿no? Claro. ¿A dónde iban a anotar? Al alcalde que estaba en el pueblo. Claro. Julio iba a anotar el hijo, iban los padrinos, los abuelos, y Ginebra va, Ginebra viene, grapa va, o caña va, caña viene, claro. Se olvidaban de anotar. Anotaban. Por ejemplo, mi apellido es Sack, ¿no? Mi tía nunca tuvo apellido. Claro.
La habían anotado arriba en el banco. Y decía el alcalde, no firmás nada, y firmaba así todo. Entonces, todas esas cosas llevó a que... Pasó con toda la colectividad. Sí. Con toda la Y gente o si no te anotaban, como te escuchaban. Claro. Entonces ahí, y bueno, y después, si no, estaba la otra, ¿no? Decir, che, se me voy para el pueblo, ¿cuántos gurises tenés para anotar? Y tengo como 4. Ah, bueno, ¿y qué nombre? ¿Y cuándo nacieron? Claro, allá hubo un caso famoso, una señora que tuvo 3 hijos en un año, uno en abril, otro en agosto, otro en octubre. Claro. Así fueron los graves. Claro, dice, voy para el pueblo, y si tenía alguno para anotar, sí, tengo como 4. Y si cuándo nacieron, qué sé. Claro, era así. Entonces, por eso me llamo Carlos. ¿En serio? ¿Así? Nadie me conoce porque, claro. Mirá vos. Porque yo nací, por esas cuestiones del destino, nací en el Rondalia y bueno, había que ir al pueblo, a la villa, como le decían, ¿no? A anotarme. Entonces mi tío decía yo, se tiene que llamar Carlos, y mi mamá, no, él es José Luis. Si no le pongo Carlos, no te lo anoto. Bueno, está bien, llegaron a un acuerdo. Se fue, se fue a la villa. Cuando volvió, sí, entonces me puso Carlos adelante por las dudas. Así que por eso soy Carlos José Luis, pero bueno. Sí, Carlos José Luis. Y el asunto del acordeón, ¿cuándo aparece? Mi acordeón empieza en 4º grado. Mira. También todo 4º grado fue para mí el punto de inicio. Pero resulta ser que, claro, vuelvo a lo mismo, ¿no? La localidad más cercana es Cerrito, que ahora está a unos 8 kilómetros, antes por tierra a los 12 kilómetros. No conocíamos Cerrito. Aquí vamos a ir si no había comunicación, ¿no? Entonces surgió la posibilidad, dice, che, hay una profesora que va a enseñar ahí en Cerrito, dice, ¿qué van a...? Claro, todos mis compañeros, dice, yo voy a guitarra, y te digo, no, yo voy a estudiar acordeón. ¿Cómo que vas a estudiar acordeón? Pero sí, porque si no, un grupo, no podemos hacer una orquesta o un grupo porque son todos guitarreros. Entonces, bueno, claro. Un grupo estudió guitarra y yo, por esa razón, estudié acordeón. Así que empecé en 4º grado a estudiar acordeón y el 24 de diciembre del año 78, cuando me recibí en 5º año, me recibí de profesor de acordeón. Mira que... Así que varios años estudiando. Y ahora con el teclado ya... agregando otro instrumento. Sí, pero es una necesidad, digamos. Lo que pasa es que a raíz de algunas operaciones, algunas cirugías se me complicó el poder, entonces, bueno. Bueno, pero qué lindo grupo que armaste metiendo otro instrumento. Sí, digamos, la idea nuestra era juntarnos para divertirnos y pasarla bien. De hecho, ellos te pueden decir, nosotros no cobramos por actuar, nosotros lo único que pedimos a las personas que nos quieren contratar, que nos lleven, que nos traigan, que nos den algo para comer y pues estamos felices. Para que no haya problema entre ellos. Exacto. Vamos a aprovechar para presentar acá. A ver, Rodrigo López. Rodrigo López. Sí. También que tenés raíces alemanas para hacer la música. La música. Sí, musicalmente sí, siempre me gustó. Ya casi profesor de música también, ¿no? Sí. Están haciendo la residencia, ¿no? Residencia, este año terminamos y si Dios quiere lo recibimos. Y bueno, me invitó José Luis, si quería participar un día. En realidad me invitó Jorge, porque yo estudio con él en el profesorado. Y bueno, le acepté, fui un día a ensayar, me gustó la banda. Y bueno, acá estamos, compartiendo, disfrutando, salimos. Y una cosa rarísima, ¿no? No es común, ¿no? Él es zurdo y él es zurdo. Los dos compartimos instrumentos. Claro, te imaginas, hay que cambiar todas las cuerdas, tanto para el bajo como para la guitarra, ¿no? Sí. Así que Después tenemos ya el otro más alemán. Él es el más tímido. Más tímido. Él llega a los pagos de Viales. De Viales. Sí. La mayoría de los alemanes del Volga que estamos acá en Concordia somos todos, la gran mayoría somos de afuera, ¿no? Sí, mi nombre es Miguel Ángel Kinderknecht y Kinderknecht. Claro, en realidad es Kinderknecht. De niños. Kinderknecht. Claro, ahí donde sí. Niñero. Claro. El niñero. Como decía José Luis en las anotaciones, a veces cuando les faltaba el papel, ¿no es cierto? Ponían Kinder y en esto dejaban porque no alcanzaba el papel. Pero, claro, hubo muchos problemas con ese tema. Exacto. Y bueno, cuando hice el servicio militar me decían, a ver, el soldado del abecedario que venga, presente, claro. Pero tuve esa suerte que lo hice en Crespo, que éramos todos descendientes en alemán y
y tuve esa suerte de que pudimos hablar con muchos chicos, digamos, en ese momento. Éramos 120 soldados y 90 eran descendientes alemán. 20 por lo menos eran chicos que no sabían hablar una sola palabra en español. Ya viste, criado en el campo. Te estoy hablando, digamos, que fue en el 77, 78, ¿no? Y bueno, yo como dragoñate me trataba de hablar con ellos y traducir, y bueno, hemos tenido muchas historias juntos así, pero claro, qué linda historia. Yo no podía creer porque mi viejo me contaba, cuando él hizo el servicio militar también le pasó lo mismo. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Y yo le digo a mi viejo, qué antiguo que soy, resulta que a mí me pasó lo mismo. O sea, pasó así que, digamos, claro, son todas las comunidades alemanas, las aldeas chicas. Viste, Boris, Crespo, toda esa zona, Sí. mucho. ¿Sabes cuánto descendientes de los alemanes del Volga hay en la provincia de Entre Ríos? Somos el 30% de la población, más de 300.000 Viste. descendientes de la provincia de Entre Ríos. Así Claro, que- y eso es lo que estábamos hablando hoy, que vos ibas a explicar de la llegada de los alemanes. Exacto. Cómo se distribuyen, primero creo que en Buenos Aires. Sí, Claro, o sea, el lugar de llegada fue el puerto de Buenos Aires, que lo trajeron algunos engañados y llegaron al Hotel de los Inmigrantes. El primer grupo llegó a Brasil. Ajá. Ellos estaban en el Volga, en Rusia, 40 grados bajo cero, la temperatura normal en invierno, y producían trigo. Entonces decían, bueno, si vamos a Brasil con esta temperatura vamos a producir mejor trigo. Claro, pero se les fue un poco la temperatura. Se les pasó. Bueno, llegaron a Brasil, muchos empezaron a inmigrar. Mucha gente se vino hasta el Uruguay caminando por las vías del ferrocarril. Hay muchas familias que viven en Salto que vinieron desde el sur de Brasil caminando por las vías. Claro. Y otro grupo que fueron a buscarlo con el gobierno argentino en la frontera y fundaron la aldea brasilera acá en la provincia de Entre Ríos. Y el otro grupo mayoritario vino hasta el puerto de Buenos Aires y de ahí lo llevaron al puerto de Diamante, y ahí comienza un poco la colonización de los alemanes del Volga en la provincia de Entre Ríos. Hay muchos detalles, hay infinidades de historias, pero Claro, digamos a grandes rasgos como para conocer. La Igual que concentración. mis abuelos obviamente fueron los inmigrantes, y mi abuelo materno, ¿no es cierto? Él nació en aguas territoriales de Brasil, así que lo notaron, él era Peter el apellido, y lo notaron como brasilero por haber nacido Claro. en el barco, pero en aguas Claro, territoriales. claro, en agua. La
otro de Santa Fe. Y nosotros paramos acá por razones laborales. Y Yarlay es mi abuelo que viene inmigrante, sí. Es decir, mi madre no hablaba español porque vivía en el campo. ¿Yarlay de dónde? Y es de Polonia cuando era soviética. Ella La ex Unión Soviética. La ex Unión Soviética. O sea, vino escapado en un barco de polizonte con el hermano, la abuela, y fueron a parar a Corrientes y después fueron llegando hasta el sur de Misiones, digamos, para encontrarse con los que hablan el mismo idioma. Claro. Pero bueno, vivieron en el campo y hasta los 5 o 6 años que mi mamá, por ejemplo, ella me cuenta, ¿no? Ahora de grande, no hablaba español y se encontró con el español en el primero inferior. Entonces cuando ella cuenta, pobrecita digo yo, porque ella recuerda de que en el momento de que fue al frente, porque hablar, digamos, de dónde venía y no le salía bien el español porque no se hablaba mucho, entonces se le burlaban y se le reían. Y dice ella, recuerda, esta historia es, hasta le cayó una lágrima porque lo recordaba de niña, que dice, me quedé mudo como un año, dice. Al ser niña, su tiempo era de un año, en realidad habrán sido 2 o 3 semanas seguramente. Claro. Pero le marcó tanto esa situación de vergüenza de no poder hablar el español que... Claro, con el tiempo lo aprendió, pero más bien, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántos casos que hasta ahora hay gente que habla? Sí. Y es muy parecido. Habla español. Incluso a nosotros, por ejemplo, a mí me ha tocado, por ejemplo, yo hasta los 15 años me costó mucho hablar, digamos, también el español, porque mis primeras palabras fueron en alemán. Yo me iba a mi casa, mis padres me mandaban las cosas que había que hacer y me decía todo en alemán. Yo me encontraba después con la primaria y me costaba, o sea, hablar en español. Obviamente que después le pedí a mis padres que me hablaran un poquito más en el castellano porque se me complicaba. Se complicaba hablar con los otros chicos. En los bailes se complicaba. El gringo atravesado, ya vino el gringo atravesado. Por eso recurríamos a las morochas, por lo menos teníamos un poquito. Y fíjate lo que pasa en Misiones, ¿no? Allá arriba que dice cuántos músicos buenos salieron en esa zona. Claro, Misiones son ya alemanes netos, digamos, son alemanes que vinieron antes o después de la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Claro. Vos fíjate vos que hay una historia muy grande. Hoy tocamos un tema del Chango Espasiuk. El abuelo del Chango Espasiuk hizo el violín con las cajas, con la madera, cuando traían las armas desde Alemania, la trajeron a Misiones, las tenían escondidas allá. Con esa madera hizo la caja del violín y quemó las cubiertas que venían antes, era puro caucho y acero, entonces las quemaba y con eso sacaba el alambre, con una piedrita iba limando el alambre hasta que le hizo las cuerdas. Hay una grabación que hizo él en honor a ese violín, ¿no? Mirá, es el Chango Espasiuk. El amor y la gana de recordar su patria, digo yo. Sí. Y aparte la situación económica en ese momento también. Claro. Nosotros acá sí en la provincia somos todos descendientes de los alemanes del Volga, digamos, muy pocos alemanes directos, digamos, que llegaron. Claro, como vos decís, después de la guerra llegaron los más directos. Exactamente. Pero bueno, viste que están los hermanos Barchuk allá en Misiones. Sí. Ellos han hecho unos shotis muy lindos, ¿no? Claro, el shoti. Esa es otra música de allá. Sí, totalmente. Nosotros acá nos gusta la polka, el balseado y hacemos algunos shotis también, digamos que es típico de... A ver, cuando llegaron nuestros abuelos, lo primero que hicieron fue tratar de adaptarse al medio, ¿no? Es decir, ¿por qué tomaban mate? Pero claro, el alemán del Volga toma mate con azúcar afuera. Claro, toma mate con el terroncito de azúcar. ¿Por qué? Y porque en Rusia, con estos días de tanto frío, te imaginas 40 grados bajo cero, familias muy numerosas y casas muy chiquitas. Entonces ellos tenían un aparato que se llama samovar, donde fabricaban el té. Un samovar tenía siempre agua caliente y una tetera, tenían té en hebra bien fuerte. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban de trabajar, servían un poquito del té puro, lo diluían con el agua hirviendo y iban tomando. Y con el terroncito de azúcar es mucho más rico. Ellos dicen que el azúcar corta la infusión. Así que haga la prueba, conseguiste el terroncito de azúcar y toma el mate, un bocadito y el mate amargo arriba. Entonces ellos dicen mate amargo con azúcar afuera. Es el dicho de los toman los alemanes también? Sí, pero ellos fabricaban sus propias cervezas. Hasta el día de hoy se llama Quast.
Es una receta que trajeron de Cuasi. Rusia. Bueno, vamos a escuchar un tema ahí con la cuchara. A ver, ¿quién se anima? ¿Gustavo? ¿Te animás a hacer? A ver. Habría que hacer un tararear algo. Claro, vamos a hacer Palma. Otra vez. Vamos. ¡Hey! 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 Y así nos vamos con la música alemana.
¿Probó yerba mate y Playadito? Puede ser su nueva compañera, correntina de origen.